Bienvenidos a otro encuentro más de charlas claves para la educación. Hoy te tengo una recontra buenísima invitada que te la presento así, ¿sí? Esto es charlas claves de nuestra página de Facebook Capacitarte es Clave. También nos podés encontrar en YouTube como Capacitarte es Clave. Vas a encontrar un montón de herramientas para vos que sos docente y necesitas nuevos estímulos para dar tus clases. Hoy te traje a Flavia Pandolfi, docente, profesora de Ciencias Naturales hace 30 años. Ella con un grupo de personas, de otros profes y otros profesionales, está llevando a cabo este proyecto de Así se habla de ESI, y los podés encontrar en estas diferentes redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y también tienen un correo electrónico. Si después de esta charla te interesó lo que nos planteó Flavia, nos encantaría que te contactes con ella, porque la verdad que es una persona que tiene un montón de información para poder compartirla con vos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema álgido en la escuela, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Así que bueno, acá vamos con Flavia, ¿sí? ¿Cómo estás, Flavia? Hola Carlos, gracias. Bien, bien, todo bien. Contenta, Gracias. contenta de estar haciendo esto. Gracias a vos por permitirnos entrar un poco en tu lugar y, bueno, nos interesó este proyecto que tenés porque está, digamos, desarrollado en una zona del conurbano bonaerense, digamos, que necesita un montón de información y, bueno, la verdad que el trabajo que están haciendo es espectacular por allá por el kilómetro 38-39, está en el fondo de La Matanza, así que, nada, Flavia es profesora de Ciencias Naturales, como te conté recién, de hace 30 años. Y bueno, hace 10 años que ella se encuentra trabajando en este marco de la educación sexual. El año pasado arrancaron en la Sociedad de Fomento del kilómetro 38-39 a trabajar este tema con la comunidad, y hace un tiempo que está con un grupo de compañeros de ciencias naturales que están llevando a cabo este proyecto en forma seria, porque sabemos que está la ley y están los elementos para ayudarnos como docentes, pero no está puesto en el aula, ¿sí? Entonces, quiero que por ahí nos cuentes cómo fue este recorrido para vos como docente de llegar a la educación sexual integral. ¿Qué te pasó cuando se hizo esta ley? Cuando se hizo la ley me pasó lo que a muchos. Al principio no entendía la diferencia hasta que me informé. Yo trabajo con educación sexual desde hace casi 30 años, desde los comienzos, pero claro, cambia mucho cuando hay un marco teórico con que trabajar, un marco legal, contenidos propuestos, maneras de llevar a cabo esos contenidos. Y en estos últimos 10 años especialmente estuve trabajando muchísimo con mi compañera, la profesora Zulma Pereira. Eso también es muy importante para trabajar la ESI, encontrar otros docentes comprometidos en la tarea, porque abarca un montón de cosas y un montón de esfuerzo de capacitación personal. Eh, lo que ha cambiado a lo largo de todos estos años es eso, lo de la I, de la ESI, ¿no? El tema de que sea integral, que esto implica el poder abarcar muchos otros temas, como por ejemplo ahora que estamos tratando el tema de violencia en general, eh, que antes uno intuitivamente también hablaba de temas de violencia en clase, pero no es lo mismo hacerlo con insisto, un marco pedagógico. Esa es la importancia de la ley, que además de todo es realmente algo muy bien construido, desde por lo menos el marco teórico, eh, de una aplicación muy desigual, ¿no? Eh, Hace falta muchísimo y falta mucho. ¿Qué, No qué te, se está aplicando. qué te pasaba a vos cuando dabas educación sexual, ¿no? Sin la I, ¿no? Antes de esta ley. ¿Qué te pasaba a vos, por ejemplo, con los padres, con los directivos de las escuelas? Porque claro, ¿qué pasaba con el currículum de ciencias naturales en ese momento? O biología, ¿qué pasaba con el tema de la sexualidad?
Y es una gran diferencia el tener el marco legal que te proteja, porque si bien yo lo hacía igual y tuve la suerte de encontrarme con directivos que me avalaban, y eso es fundamental, y es fundamental siempre buscar justamente eso, ¿no? El aval de la institución, pero era mucho más que me lanzaba a trabajar esos temas, ¿no? Eh, en cambio ahora está el marco que dice qué es lo que puedo y no puedo hacer en el aula. Perfecto. Que esto también me parece importante destacar, que una de las cosas que se dice de la ESI, uno de los mitos vinculados, viste, siempre que, eh, viste, todos esos mitos acerca de que se habla de tal cosa, de tal otra, que una que escuché mucho, como que enseñamos a que los chicos se masturben. Sí, esa es la más... Estaría totalmente afuera de todo marco legal, de todo marco dentro de la escuela, que además los docentes tenemos una responsabilidad muy grande en eso, justamente porque trabajamos con menores, y por lo tanto vamos presos, estamos sumariados, o sea, sería totalmente imposible hacer eso impunemente, ¿no? Eh, ¿Qué te llevaba en ese momento a tocar ese tema? ¿Por qué, digamos, sentías que desde tu área, aunque no estaba, digamos, te llevaba te impulsaba eso? Porque había como una razón, digamos, de edades. Por ejemplo, yo me recuerdo en la primaria ser maestro de sexto y séptimo, y ahí estoy contando mi edad, ser maestro de sexto y séptimo, donde aparecía, digamos, esto de Johnson y Johnson, que le daba a las chicas, y que, digamos, que había como una cosa de le daba a las chicas el tema, digamos, de esa, y los varones nos quedábamos ahí sin saber qué hacer. Después, bueno, más avanzado empezaron a compartir, ¿no? Pero vos fíjate, creo, pero te dejo hablar a vos, hay toda una coyuntura de un paradigma, ¿no? Con respecto a todo exacto, esto, ¿no? exacto. Porque detrás, por ejemplo, de enfocar en la chica, desenfoco en el chico, que también de pronto, si hay embarazo o algo por el estilo, el chico también es responsable, ¿no? Hay como ahí hay detrás un paradigma eh, mm, complicado, ¿no? Varios paradigmas complicados. En primer lugar, se tiene que cuidar solamente ella, y Claro, que las cosas de ella las tiene que saber solamente ella. bien, Después todo un tema con respecto a la menstruación, del que se está hablando mucho en este momento, pero que no se hablaba. Vos fijate que en las propagandas, o sea, en cualquier propaganda de cualquier película de acción te muestran un montón de sangre por todas partes, gente destripada, salta la cabeza de uno, no pasa nada. Pero en la propaganda sobre menstruación, sobre toallitas femeninas, etcétera, te muestran un líquido azul. ¿Y de dónde sale ese líquido azul? O sea, la única sangre que da asco es la que no proviene de la violencia. claro. Y la que tiene que ver es más con nuestra reproducción como especie. Eh, es ahí, hay toda una cosa, ¿no? Entonces los hombres, ¿por qué los sacaban los varones? Y porque, ¿qué le ibas a hablar de menstruación si es algo que da como asquito y en lo que no están involucrados, ¿no? Hay varias cosas ahí. Y bueno, todo, y además de todo, después la finalidad comercial, porque en realidad terminaba en una propaganda de toallitas, de tampones, o sea, era una finalidad puramente comercial, ¿no? Era el consumo, que además eso también está en este momento, digamos, puesto en observación, el tema de las toallitas y todo eso, ¿no? Bien. Que es Será para, otro, será para otro encuentro. Será para otro tal cual, pero es un tema muy extenso. Entienden es que justamente hay un tema con el ESI que, digamos, no se puede insertar en las escuelas. Hay una realidad que tiene que ver también con esto que estábamos hablando recién, de hay un paradigma del ejecutante, empezando por el directivo y por los inspectores, que tampoco exigen, digamos,
que en el proyecto institucional, por ahí exigen que esté, yo que he estado en dirección, exigen que esté escrito, pero nunca el inspector va a supervisar eso sobre ESI, ¿no? Y el directivo por ahí pide, pero tampoco tiene los elementos como para poder supervisar, porque está este paradigma de que no es una cosa importante, me da la impresión, que como tema, como temática que puede ser tomada de lo transversal, entiendo que hay una serie de contenidos y también aparece otro paradigma, lo elitista del diseño curricular, lo elitista de la selección que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, hay como toda una revolución y por eso hoy queríamos un poco conocer el marco. Flavia nos va a hacer el marco, pero desde otro lado, no va a ser desde leernos la ley, sino digamos esto, el encuentro con el aula, el encuentro con lo pedagógico, con una persona que hace más de 10 años primero en forma intuitiva con educación sexual, está, que era, digamos, como un apartado que uno armaba en ciencias naturales o en biología, está, y esto que pasa ahora con esta ley. ¿Y qué te pasó Vos post? me decías, Sí, perdón, vos me decías recién que por qué me había interesado siempre el tema aún antes de la ley, sí, y justamente tiene que ver con lo que estás diciendo. Me interesa todo lo que tiene que ver con combatir injusticias y justamente eso es el nudo de la ESI, es el alcanzar una sociedad mejor, ¿sí? Es lo que nos mueve a muchísimos docentes a dar clase, ¿no? O sea, ¿por qué damos clase y la remamos y todo eso? Porque nos interesa construir una sociedad mejor. Y justamente ese es el objetivo principal de la ESI. bien. Para poder construirla nos tenemos que formar de otra manera, Exacto. justamente, como lo estás diciendo. Buenísimo. Y bueno, ¿y cómo fue esa construcción post-ley? ¿No? A vos como docente. Eh, ¿Qué recursos usaste, qué recursos tomaste para poder, esto vos ya venías haciendo un recorrido, pero ahora te encontrás con una ley que además de ser ley, que por ahí uno dice aburrido, hay un montón de material hiper interesante por grado, con contenidos, Exacto. o sea, con posibilidades, yo creo que tiene que ver con el paradigma. El no Exacto. uso tiene que ver con el paradigma, dice y llanamente, porque si no, o sea, no es que te tiraron la ley y bueno, arreglate como puedas. Hay un montón de materiales para todas las áreas, incluso para secundaria hay específicos de materia, por ejemplo yo que doy literatura, está, digamos, el módulo de poder dar ESI conectado con literatura, o sea, que tenés los fragmentos, tenés los disparadores, ¿no? Eh, Exacto. entonces, me El pasa con esto, ¿no? cuadernillo. Me pasa con una cosa que con respecto a la literatura, lo cuento y después te dejo esto, de que todos dan Los ojos del perro siberiano. O sea, como parecería que fuera el único libro que habla de ESI, con que la gente se siente cómoda con ese libro. Y hay 2 millones de libros donde la literatura toca diferentes temas, eh, quizás hasta no escabroso, sino de una forma liviana, pero que puede disparar a la conversación y a la integración de literatura o prácticas del lenguaje con las ciencias naturales o con biología. ¿Está? Exacto. Te dejo lo que querías decir. Exacto. Y además siempre teniendo en cuenta lo abarcativo que es la ESI. Una cortita te cuento de mi hijo que trabajó, creo que el año pasado fue Boquitas Pintadas. Y en Boquitas Pintadas realmente hay un montón de cosas para hablar de tema estereotipos. Mm, Realmente, bueno, hizo un trabajo muy interesante con esa obra, ¿no? Una obra, bueno, no recuerdo, pero más o menos de los años 50 puede ser, un exacto, sí, poco más, sí. más o menos por ahí. Entonces muestra un montón y muestra también el tema social, porque muestra a mujeres de distintas clases sociales y cómo les va en la vida en relación también a eso, ¿no? O sea que esa es una obra también que se podría trabajar. Eh, yo tuve la suerte de encontrarme con Zulma con el mismo compromiso
y con ella nos hemos capacitado mucho, formal e informalmente, y mucho de pasarnos información, ¿no? De está esto, léete esto que está bueno, mirá lo que conseguí, de hacer los cursos que podíamos hacer. Eso realmente ayudó mucho, de ir leyendo permanentemente qué es lo que hay que hacer en definitiva, y cada vez que leemos algo nuevo, digamos como que hay una idea que estaba y que se cae así, y que nos damos cuenta que eso también hay que empezar a cambiarlo, porque realmente abarca muchísimo. Pero bueno, eso, lo que vos decís, está en nosotros la responsabilidad también de capacitarnos, de buscar las maneras de capacitarnos, eh, para poder enfrentar estos temas que son fundamentales. Esto es un derecho, es una obligación nuestra y es un derecho de nuestros estudiantes. O sea que en realidad no tenemos derecho de negárselos. Es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra vocación, y bueno, y es de ellos, Me es de encantó, ellos. me encantó esto de la estrategia del compañero. Siempre, bueno, nosotros hemos trabajado hace como 20 años juntos, integrando literatura, prácticas de lenguaje, en proyectos integrados. El trabajo en equipo es fundamental. O Es sea, muchas fundamental. veces se hacen cosas en la base, digamos, en el aula, con otros docentes, que después van hacia el proyecto institucional, cuando en realidad también tendría que haber de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, Sí, esto, me parece que rescato esto que vos decís, de cómo hago. Bueno, me tengo que buscar aliados, me tengo que buscar compañeros, digamos, porque justamente hay una parte que nosotros no hacemos que es la de investigación-acción. O sea, no es, investigamos, recibimos el diseño y somos un ejecutante. Y hay que investigarlo el diseño, hay que, digamos, ver cuáles son sus bases filosóficas, pedagógicas, y en base a eso empezar a accionar. Pero bueno, volvemos siempre al tema de que a veces los espacios institucionales para, digamos, que sería otra cosa de ponernos a pensar, pero bueno, somos profesionales, tenemos que dedicarle un tiempo, digamos, a profesionalizarnos, y parte es esto. Por eso, bueno, ahora te queremos hacer un recorrido con Flavia sobre la ley ESI. Dale, entonces vamos a arrancar de esta forma, ¿sí? bueno, la ley de ESI es la ley 26.150, que la verdad que es interesante leerla completa, buscarla y leerla completa, no lo vamos a hacer ahora. Fue sancionada el 4 de octubre de 2006, o sea, estamos hablando ya de una ley que tiene sus años, y promulgada en el mismo año. Apunta a la prevención de los problemas de salud, especialmente salud sexual y reproductiva. Pero es muy importante tener en cuenta que todos los temas de salud, y visto tanto la ESI en sí como la salud, de una manera integral, holística, o sea, como un todo. Los seres humanos no somos cosas fragmentadas, que está nuestra sexualidad va por un lado, y los demás aspectos de la vida van por otro lado. Esto visto entonces como un todo. Eh, Abarca, por lo tanto, distintos aspectos biológicos, sociales, psicológicos, afectivos, éticos, que esto también se relaciona con el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que justamente habla de las áreas biológica, social y psicológica de la salud. Te hago un corte porque hay una cosita ahí dando vuelta en el sistema. No sé vos cómo lo viste, cómo te estuviste viendo, si viste bien las diapositivas, porque yo acá tenía todo detenido, por eso te pregunto. Vos En determinado momento estaba como detenida, sí. estamos en redes, enredados a veces con internet, y bueno, ahora ahí vuelvo para por ahí, ahí estamos, ahí creo que estamos estables, ahí está, y ahí, aparte ahí nos vemos también. Perfecto, bien, bien, perdón. No, no hay problema. Esta ya
Sí, y me gusta esto, habernos quedado acá, porque justamente, como vos decís, es, digamos, esto, es súper abarcativo, digamos, la posibilidad, digamos, de integrar con otras áreas, de conectar, de, digamos, de dar aportes, ¿no? Pensando en cualquier nivel, ¿no? Pienso desde jardín hasta secundaria, cómo se pueden atravesar estos. Claro, exactamente, porque esto empieza en el nivel inicial. Yo trabajo nivel de secundaria, pero esto empieza en el nivel inicial, exactamente. Y esto, ¿no? exact- El tema de poder articular ese trabajo, que también está, en realidad en el proyecto está articulado, ya está sí, articulado. Pero bueno, exacto. nos falta, digamos, vencer el paradigma, ¿no? El paradigma de, bueno, de eso no se habla, ¿no? Eh, Exacto, y exactamente, exactamente. bien, entonces, Eh, esto, ¿y vamos a esto? A esto, que esto lo voy a decir tal cual, está en el artículo 3 los objetivos de la ley, ¿sí? Que es importantísimo, porque realmente solo leer estos 5 puntos se entiende a qué va la ley. Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, y esto es importantísimo, precisos, confiables y actualizados, por eso tenemos que capacitarnos constantemente sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Promover actitudes responsables ante la sexualidad. Esto es fundamental también. Y yo creo que muchas familias que se oponen a la ESI, si entendieran el punto C, si lo conocieran, verían lo importante que es para sus hijos, ¿no? Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, procurar igualdad de tratos y oportunidades para varones y mujeres. ¿Sí? Es O como vos sea, decís, realmente, esos 5 puntos nos hablan desde el paradigma en que está pensada la ley, la propuesta, ¿está? Y bueno, el tema es que venimos de generaciones, por ejemplo, en esto de los conocimientos pertinentes. Hemos tenido muchas charlas con respecto a esto de compartir el mate con los, ¿cómo se llama? Con las pastillas anticonceptivas, en zonas claro, donde hemos estado, donde se compartía, se compartía y ya la pastilla funcionaba igual y compartían mate, ¿no? Creyendo, digamos, que todos iban a tener digamos, la posibilidad de adquirir las habilidades de la pastilla anticonceptiva. El tema es que al ser un tabú y a la mayoría no manejar cómo transmitir, terminamos haciendo o diciendo cosas que confunden al ser que escucha, ¿no? claro, exacto, exacto. Y se transmiten todos estos mitos que pueden ser gravísimos, porque además de todo una pastilla anticonceptiva tiene componentes que no cualquiera los puede tomar. Por ejemplo, están contraindicadas algunas para personas hipertensas. Entonces, no me puedo, esto es una de las cosas que decimos, no me puedo tomar la pastilla anticonceptiva, no ya en el mate, sino tampoco me voy a comprar la misma que usa mi vecina, porque lo que a mi vecina le hace bien, a mí me puede hacer muy mal, o Exacto. no, pero tengo que hacer la consulta médica primero. Y eso se informa desde la ESI. O sea, eso hay que informarlo, hay que decirlo, hay que hacer mucho hincapié en derribar mitos que en estos temas, claro, como vos decís, al ser temas tabú, al ser temas de los que no se habla, mucho en la familia se piensa que si no lo hablan, el niño, niña o adolescente no va a preguntar más. Si le dicen, no, no, eso no te lo puedo decir, se queda con esa respuesta y ya está. Y Claro. no, El los tema, docentes sabemos que no, que exacto. van a seguir preguntando hasta encontrar la respuesta. El Y problema es el tema ese. es
Claro, el tema es la ¿Quién le va a respuesta, dar pero bueno, esa? en mi época le ibas a preguntar a alguien más grande, o sea, alguien, hoy tienen los chicos internet, o sea, ponen el nombre cuando vos te diste vuelta y buscan la información. Entonces, ¿qué mejor, digamos, que un profesional como un docente? Obviamente siempre hay una charla con los papás de esto, se habla, sobre todo cuando estoy hablando por ahí de primaria, ¿no? Que por ahí es uno de los temores, ¿no? O jardín. Siempre hay una charla de cuál va a ser el marco, qué se enseña y qué no. Está esto de las cosas. Pasa que acá se armó una tormentona. Bajó la luz y truqui, ¿viste? Yo sentí, digamos, la bajada de la luz y ahí empezó a dar vuelta el relojito y dije, chau, acá la perdí a Flavia. No importa, no importa. Para que estábamos acá, Estamos. ahí, Eh, Bueno, dale. Bueno, vamos. a la siguiente. Sí, esto, por ahí me gustaría esto, ¿no? Esto de la igualdad, ¿sí? La igualdad. Vamos desde ahí, ¿te parece? Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, otra- se cortó, hay temas de luz, ¿sí? Sigue grabando esto, así que después lo editaremos. A la cuenta de tres, vamos de nuevo, porque está grabando. Ahora me di cuenta que se activó, o sea, como que se bajó, pero después volvió. Así que bueno, vamos por ahí. Me parece súper interesante. Nada, la red está colapsada, entonces es obvio que pasen estas cosas tecnológicas. Otra de las cosas que me gustaría retomar es esto de el último punto, ¿no? Esto de la igualdad de trato y oportunidades. Me parece que, si bien todos los puntos son como para desarrollarlos, este punto me parece ideal. ¿Qué es lo que vos pensás de este punto, Flavia? bueno, que es fundamental y que es fundamental ahí también desmitificar cosas, ¿no? Porque primero entender que igualdad de trato y oportunidades es eso, es igualdad, no es sacarle derechos a nadie, sino poner los derechos donde los derechos no estaban, eh, y no sacar derechos, ¿no? Y entender acá el tema de machismo y feminismo, que es uno de los mitos, ¿no? Primero como que se toma que el machismo no fuera una cosa grave, hasta fuera una cosa casi graciosa, ¿no? Uno lo escucha a veces así como minimizando el tema, y el machismo es una forma de violencia en la que se trata de justamente sacar derechos a otras personas, que puedan ser mujeres o disidencias, pero que además el machismo también eh, presenta un montón de condicionamientos a las propias masculinidades, que de esto van a hablar el miércoles 12, a las 20 horas, se va a hablar en Así se habla de ESI, Juan Cuenca y Lucas Neira. Van a hablar del tema de justamente, ¿no? De las masculinidades y de todos los condicionamientos y de todos los estereotipos construidos, que es uno de los temas que se trabajan. Eh, y entender por otro lado que feminismo no es una mujer que odia a los hombres, ni una mujer que quiere que los hombres no tengan derecho y entonces ahora sería, no sé, que dejen de votar o que no puedan trabajar, no sé cómo La sería además. revancha, la revancha sería, ¿no? Claro, o sea, si yo estoy buscando una conquista de derechos, yo estoy buscando la conquista del voto femenino, que bueno, que en la Argentina ya tiene muchos años, pero hay países como Arabia Saudita que recién ahora están con esa conquista. No es que, es decir, hablo del voto femenino porque el voto masculino ya está, Claro. porque lo que busco es la igualdad, porque te dicen, bueno, pero ¿por qué? Se habla de la mujer nada más. No, no, porque lo que está incluido ya está incluido.
Bueno, Hay que incluir lo que está excluido, o sea, así de obvio. lo que pasa es que vos, ahí está el tema del paradigma, o sea, el paradigma es tan complejo, de reformatearlo, ¿no? De desaprenderlo, que claro, aparecen estos grises, estas cosas que vos decís no las podemos entender en este siglo en el que estamos, y bueno, y ahí es donde, bueno, por eso creo que esto de la ley genera, digamos, la necesidad de un cambio, y que bueno, que esto va a llevar un tiempo, pero bueno, cuanto más sepamos sobre esta ley, más nos vamos a poder empapar. Y quizás, Exacto. y quizás a vos que te aburre leer la ley o que te aburre leer los cuadernillos de ESI, bueno, hoy esta charla queremos que te sirva, digamos, como para este reformateo, ¿no? Bien, y esta pregunta que vos te hiciste, ¿es obligatoria la ley ESI? Sí, es obligatoria. Es obligatoria justamente por ley, nos obliga a todos los docentes a involucrarnos en este tema por la importancia que tiene. Nos da también la libertad de involucrarnos desde donde queremos, tenemos esa facilidad, pero sí a involucrarnos. Son temas que tienen que ver con la salud pública, es el derecho de nuestros estudiantes, y es muy importante que en todo esto estén involucrados, como vos decís, de arriba para abajo, todas las instituciones, involucrada la familia, es fundamental. Ahí es donde vamos a poder realmente derribar los mitos y construir una sociedad más justa para nuestros hijos. Va a ser de la mano de las familias. Eh, y bueno, y que por supuesto que el contenido de la ESI está adaptado a cada edad. O sea, no se le enseña a un nene de 3 años lo mismo que a un adolescente de 15. Exacto. Los temas van variando, va variando el enfoque, va variando las dinámicas que se utilizan, la profundidad del tema, todo eso se va adecuando a cada nivel, ¿no? El nivel inicial no es lo mío para nada, pero hay unos trabajos maravillosos que he visto acerca de cómo les enseñan a niños y niñas muy chiquititos los cuidados del cuerpo, qué son las partes íntimas, y etcétera, ¿no? Todo la no violencia, el no agredir a los compañeros, el, eh, el que se puedan expresar libremente, darles libertad de elegir. Mirá lo que te digo, qué básico, pero qué raro también, ¿no? El juguete que quieren, sin importar de qué género son. Claro, sí, Si es un varón y quiere agarrar una muñeca, que eso esté bien. Si es una nena y quiere agarrar la pelota, que eso esté bien, ¿no? claro. Es básico, es un niño. ¿Por qué le va a una niña? ¿Por qué le vamos a condicionar Sí, sí, el aparte, juego? le estoy enseñando a ser un padre, ¿no? Pero claro, ahí está esta cosa de, ¿no? Así que bueno, tenemos los docentes un rol en esto. Y sí, tenemos un rol importantísimo, ¿sí? Estamos encargados de la formación, de nuestra propia formación, ¿no? Primero nos enseñamos a nosotros a través de la capacitación, como se dice, ahora se usa mucho el término de construcción, ¿no? Ujú. Nos deconstruimos y nos volvemos a construir un poquito mejores, y somos referentes, y los adolescentes nos buscan mucho como referentes, nos preguntan mucho. En cuanto les damos un poquito de espacio para que pregunten, para que se expresen, preguntan y lo agradecen, aunque lo que le digamos no sea necesariamente lo que ellos querían escuchar. Porque me ha pasado decirles lo contrario de lo que querían escuchar y que me vengan a dar las gracias. Porque nos escuchó y nos contestó. ¿Por qué nos contestó? Es derecho de ellos que les contestemos. Para eso estamos ahí. Perfecto. Y esto, ¿no? Vos me encantó cómo lo preparaste porque generaste preguntas, ¿no? Y el cerebro
digamos, como que, bueno, quiere contestar, cuando ve una pregunta quiere contestar, ¿no? Entonces, otra pregunta que se hizo Flavia, que nos invita a pensar es esto: ¿por qué la ESI es un derecho? Porque justamente tiene que ver con los objetivos que tiene la ESI, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la igualdad, eh, con esto de que no importa el género, la orientación, el color de piel, la clase social, necesitan nuestros estudiantes que se lo digamos, que les digamos que está bien ser como son en todos estos aspectos. Les permiten decidir cuándo quieren tener relaciones sexuales, y acá me parece un punto muy importante, cuándo no, y también acá desmitificar, porque para atacarnos se nos dicen como que incentivamos las relaciones sexuales. Si van a las estadísticas donde hay ESI, en general se atrasan la edad de embarazo, se atrasa la edad de inicio, porque digamos que la idea está, la sexualidad no es aparte del ser humano y no es que son cosas que no se les ocurre. El hablarles de responsabilidades, el hablarles de que tiene que ser una decisión madurada, eh, Claro. perdón, me interrumpió, Ahí estamos. Bueno, decía, con respecto al tema de las relaciones sexuales, se les habla de la responsabilidad con la otra persona, de que tiene que ser una decisión madura, de que tiene que ser, por supuesto, consensuada. Y digo por supuesto, pero desgraciadamente no siempre se entiende esto, y que consensuado implica que solamente tengo el consenso de la otra persona cuando la otra persona me dice que sí. Si me dice que no, es no. Si me dice no sé, es no. Si no me contesta, es no. Y obviamente que si la persona no está en condiciones de contestar, y esto también es una cosa que se aclara mucho, porque está alcoholizada, bajo efectos de sustancias estupefacientes, está dormida, es no. Si es menor de edad, es no. Es decir, y que el no de cada uno vale, y que nadie tiene el derecho a cuestionar nuestro no. Mirá qué importante lo que decís, porque uno, o sea, vos ponés ese ejemplo del extremo, ¿no? Desde, bueno, está el alcohol, la droga en la vida, y bueno, pero imagínate que si nosotros desde ese niño que vos mostrás ahí, que fue en algún momento niño, estuvo educación sexual integral desde jardín, tiene una mirada del cuidado de su cuerpo. O sea, un chico que tiene ESI no se droga, o sea, no abusa del alcohol, ¿está? Entonces, ahí está, tenemos como un rompecabezas generamos, donde tenemos que esperar a determinada edad para determinada cosa. No, si podríamos entender que este proceso que se hace con ESI empieza en jardín y es una formación, esta es una Exacto. formación, no llegamos a adolescentes que hagan eso, que lleguen a eso. Sabemos que el Exacto. adolescente puede estar tentado, todo lo que queramos, pero como vos decís, así como hablamos de, digamos, del consentimiento con respecto a lo sexual, también con el consentimiento con respecto al abuso de los estupefacientes. O sea, ahí está el Exacto. problema. Entonces, ¿qué Y pasa? eso se Tenemos les dice huecos, mucho. es que tenemos huecos, o sea, hay huecos en determinados niveles que generan justamente estos híbridos. Por eso es una ley y por eso se tiene que cumplir. Pues si se cumpliría, no llegaríamos a determinadas instancias. Pero como todavía estamos discutiendo el paradigma, que sí, que no, si podés enseñarle o no a mi hijo, lo que pasa es que estamos generando justamente generaciones que tienen estos huecos, es como, a ver, si sos papá te diría esto: en secundaria quiero enseñarle a dividir, pero digamos, porque no quisieron, no le enseñé los números en un momento, o no le enseñé la multiplicación. O sea, el ESI viene para un montón de cosas que tienen que ver Exacto, con la carga exacto. Es curricular. gradual, como todo es gradual. No le puedo hacer leer boquitas pintadas si no sabe leer, y si no le enseñé las letras.
primero, por eso, y para eso que voy a empezar en la secundaria, no, voy a empezar desde chiquitos, Y tal no, cual, en la primaria o incluso antes. claro, no, porque son chiquitos. O sea, sí, son Claro, chiquitos y hay contenidos pensados por especialistas, por psicólogos, o sea, hay pedagogos que dicen qué cosita podemos enseñar. Entonces, en ese pasito voy a llegar a un niño, a un adolescente responsable y a una adolescente responsable. exactamente. Ese, ¿no? Y esto que vos pusiste acá, ¿no? Eh, me gustó, te lo puedo leer yo, dice, en resumen, ahora existe el derecho a poder construir libremente su personalidad, cosa importantísima, a tomar Exacto. decisiones por sí mismo a la edad y de las maneras adecuadas, ¿sí? Siendo previstos de información científica válida, que eso es re importante, no buscar al que es más grande, sino información científica, y de formación en valores, fíjate, valores, no es promiscuidad, educación sexual integral, valores, Exacto. derechos, siempre junto a las familias, siempre junto a las familias, teniendo en cuenta que así como al docente le cuesta, a la familia también le cuesta ingresar en este paradigma, ¿sí? Claro, claro, y además las familias no han sido educadas, no hemos sido educados de esta manera. O sea, si pensamos en cómo fuimos educados, o sea, hay un montón de cosas y bueno, que se hizo lo que se pudo, pero que la verdad que no estaban bien. No importa eso, hay que replantearse ahora, el ahora hay que replantearse. Y hay que Tal empezar, cual. y hay que empezar. Hay que empezar, y hay que empezar por donde se pueda y como se pueda. Y con respecto a la información científica válida, fíjate, te lo relaciono con lo que estamos pasando en este momento, esta pandemia, todas las noticias falsas, todas las noticias conspiranoicas que son terribles, porque algunas nos hablan de no vacunarnos, por ejemplo, de no usar un barbijo, o sea, de las cosas básicas para salvar nuestras vidas. Eh, y, y con respecto a la salud reproductiva, a la sexualidad, ocurre exactamente lo mismo. Eh, exactamente lo mismo. Entonces, siempre citamos de dónde sacamos los conceptos que sacamos, ¿sí? Perfecto. De dónde salimos. Siempre citar las fuentes, y esas fuentes, si yo voy a ver ahí, digan lo que estoy diciendo que dicen, ¿no? Como una manera de empezar a desconfiar de las noticias falsas, ¿no? Bien, De perfecto, ver qué perfecto. noticias son falsas y por qué son peligrosas. Sí, Porque y el además, tema es esto. en el caso de él Si es, yo digo que la Tierra es plana, claro, bueno, la verdad que ya habíamos superado, es decir, hay pueblos originarios que hace 3.000 años ya sabían que la Tierra no es plana. Pero bueno, por lo menos de eso no me voy a morir. claro. Pero ahora si yo digo que el coronavirus no existe, de eso sí me puedo morir. Y hay otra realidad, Entonces, que en ESI hay muchos mitos, que muchísimo, entonces está estos mitos, plagadísimo de claro, mitos, plagadísimo. Y sí, y en muchos nos puede ir la vida. exacto. Y con respecto a esto, ya hay cosas que hablamos, pero me gustaría esto, como el tema de transversal, ¿no? O sea, se aprende en forma transversal el ESI. Eh, Exacto, eso fundamental. Cuanto más docentes se involucren en el proyecto y más alumnos también, son los proyectos que mejor salen y los que nadie discute. Y por supuesto siempre las autoridades de la escuela involucradas en el proyecto y las familias, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar profundamente, el tema con las familias, el bien, amigarnos con la familia. sí, Desde los medios de comunicación nos presentan como enemigos y en realidad es el mismo objetivo. Queremos lo mejor para estas generaciones. bien, Eso es lo que queremos. bien, Familia y docentes. perfecto. Y después habla de las modalidades, ¿no? Que digamos que tiene esa flexibilidad, ¿no? Así como tiene la transversalidad, de flexibilidad también tiene las modalidades, ¿no?
que vos fíjate, desarrollo el pensamiento crítico, que es una de las cosas que se viene ahora en educación, ¿no? Estas habilidades que tenemos que generar a nuestros alumnos, porque bueno, hay un debate, hay argumento, hay la posibilidad de consultar dudas y derribar mitos, siempre, obviamente, dentro de este marco de la ley, porque justamente, como hablamos recién, hay mucho mito dando vueltas sobre la sexualidad, entonces es importantísimo. Y fíjate, para los papás y también para el docente que se quiera empapar, qué contenidos se aprenden, ¿no? Entonces te los enumero mientras, mientras vos te Vale. hidratás. Cuidados del cuerpo e higiene Igual personal, como frío. está bien. Salud y consultas médicas, métodos anticonceptivos y prevención de los embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, afecciones anatómicas y fisiológicas de los aparatos reproductores humanos, el ciclo menstrual, cómo decir no frente a la presión social, no es no, cómo fortalecer la autoestima y la capacidad de tomar decisiones, cómo conocer cuándo los derechos son vulnerados, o sea, acoso, abuso, violencia, bullying, maltrato, explotación sexual, trata de blancas. Solo con cómo reconocer nuestros derechos, o sea, si el chico empieza, está desde chiquito a entender cuándo hay algo que no va, poder tener, digamos, adultos, como son su familia, un docente, para poder alertar, ¿no? Entonces, cuán importante, más allá de que digamos que el papá tenga miedo, porque está el tabú de cómo le explico, que importante es enseñarle al chico a que pueda, digamos, reconocer sus derechos, ¿sí? Y ahí se mezcla con la paternidad, con, bueno, como es chico yo le digo lo que sí, lo que no, pero también el chico tiene que aprender, justamente, porque va a estar relacionado con otras personas, a poder darse cuenta cuando sus derechos son vulnerados, ¿sí? Eh, Exacto. Otro punto, la Se han, tecnología. Sí, se han desarrollado muchas denuncias a partir de talleres de ESI. Muchos chicos denunciaron después de un taller de ESI abusos, se animaron a hablar con los padres de lo que les estaba pasando o de lo que les había pasado, o se animaron a hablar en la escuela. Ya hay muchísimos casos. Eh, perfecto. O Así que sea, importante. abre un abanico de situaciones que permanecen bajo el tapete, ¿no? Otra cosa, el tema del uso de Internet. O sea, el Internet, muchas veces los papás no pueden, porque los chicos los pasan en el uso, y justamente ahí es otro ámbito de vínculo con personas adultas. Entonces, cuán importante esto que dijimos de saber tus derechos, pero también saber cómo manejarte dentro, digamos, de este nuevo mundo, este nuevo lugar que es Internet, para no tener ciberacoso, grooming, sexting y peligros en el uso, ¿sí? Debate sobre construcción social histórica de los ideales de belleza, ¿no? ¿Cuántos chicos y chicas están, digamos, eh, condenados, ¿no? Por ese prototipo de belleza que nos imponen, digamos, las creencias de lo que es bello y lo que es estético, y cuánto dolor le provoca, sobre todo al adolescente que está haciendo cambios. Y me ha pasado mucho con los chicos de primaria, nenas y nenes de 7 u 8 años, no como la golosina que me da el papá para no estar gorda o gordo. ¿Está? Eh, Otra cosa importante que tiene que ver Que con la... puede llevar, perdón, que eso puede llevar incluso a situaciones límites como bulimia, anorexia, depresión y hasta suicidio de adolescentes. Esa Entonces, imagen corporal. exacto. Y después, bueno, esto, ¿no? También, que tiene que ver con qué me pasa con mi identidad. Hay muchos, todavía sigue habiendo muchos mitos, gracias a Dios. Hay un montón de programas, de novelas o de películas que, digamos, como que se abren a esto, de la orientación sexual, identidad de género, porque, digamos, nos damos cuenta que no está todavía la dualidad hetero-gay, sino que hay un montón de aspectos de diversidad sexual que son importantes que se empezaron a hacer visibles, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas que han estado, digamos, eh, subyugadas por esto de no poder contar, de no poder decir, no se realizaron como personas, estuvieron, digamos, problemas, digamos, como para vincularse y un montón de cuestiones, ¿no? O sea, esto que vos decías al principio de la charla, ¿no? El tema que es derecho para todos, todos, o sea, incluimos a todos, ¿está?
Y bueno, justamente ponías vos, ¿no? Esto de la inclusión, ¿no? Esperamos estimular una actitud cuestionadora, con lo que entender a los otros nos permite entendernos mejor a nosotros mismos con los otros, ¿no? O sea, al incluir yo puedo entender lo que le pasa al otro, la famosa empatía, ¿no? Y creo que es esto que cerrás, que por ahí, lo curricular, ¿dónde está lo curricular en esto, no? Esto, conocimiento científico y discurso responsable versus a mitos, ¿no? Versus a mitos. Eh, las familias, súper importantes, tienen que estar informadas, tienen que, digamos, saber el marco, saber qué se va a enseñar. Por eso un aliado es la reunión de padres al principio de año. Yo explico, está qué voy a enseñar, qué voy a trabajar y cómo lo voy a trabajar. Poder que los padres puedan hacer buzones de pregunta previo a la reunión, por ejemplo, para que se puedan sacar dudas. Si hay, si hay un proyecto institucional, es buenísimo todas las primeras reuniones de padres hablar de que va a estar este proyecto y darle, digamos, un espacio de reunión a este proyecto de educación sexual integral para explicarle cuál es el contexto, ¿sí? Que no es solamente para los chicos grandes en el caso de primaria, ni es solamente privativo de secundaria, sino que desde jardín hasta secundaria, esto se da porque es ley, y poder explicar a los papás, y esto, ¿no? Que hablábamos recién, de derribar mitos. Pero el papá, como decías vos, tiene que ser un aliado, y para eso hay que informarlo. ¿Está? Exactamente, exactamente. Hemos hecho hace unos años atrás capacitación directamente para los padres, es decir, talleres ESI para los padres de la escuela, con muy buen resultado, pero se acercan pocos. Entonces también ahí a los padres que se acerquen cuando la escuela los invita para informarse, para ver actividades que se realizaron. Eh, es muy, muy importante. Conversar siempre con los hijos, siempre, 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 desde muy, muy chiquititos, siempre en la medida que los chicos preguntan, no eludir respuestas, se pueden postergar si uno no se siente seguro en el momento, lo hablamos en un par de días y ahí consultar con lo que se tenga a mano que ayude, pero no eludir las respuestas, porque si un hijo o una hija está preguntando es porque está necesitando la palabra. Una de las quejas más comunes en los talleres de ESI es: en mi casa no puedo decir una palabra de todo esto. Lo escucho en todos los talleres, todos siempre, hay por lo menos uno de los alumnos que levanta la mano y dice: con mis padres, con mis familiares no puedo hablar de este tema. Y muchas veces uno se da cuenta también cuando hacemos buzones de preguntas, que las preguntas de los chicos en realidad son preguntas que le quieren hacer a los padres, porque tienen que ver más con lo personal, con las creencias, con cosas en las que ya no nos podemos meter, porque yo no me puedo meter si es pecado o no es pecado. O sea, no es mi área, pero quizás sí, esa alumna necesita que alguien se lo conteste, que no voy a ser yo, Exacto, porque, porque... a ver, primero está la Pero, familia. Primero está la exacto, familia. O sea, lo que nosotros pero hacemos es garantizar derechos que por ahí la familia, por información no las tenga, y poder ofrecerle al chico que tenga la información correcta, equilibrada, para poder desarrollarse como persona. Es como aprender matemática, o sea, es eso, es parte de la cosa integral para lo que estamos yendo a la escuela, ¿no? Así que bueno, claro, varias estrategias. claro, eso yo decía una vez dictando la nota para una jornada, digo, si yo voy a dar geometría, no tengo que dar una nota para avisar que voy a dar geometría. Bueno, llegará el momento en que no tengamos que hacer más la nota para avisar. Una cosa importante también es ponerlo siempre en el contrato pedagógico que se va Bien, a dictar en sí. bien, bien, Eso es otra cosa. bien, porque Porque ahí ya, si el padre ya tiene el contrato pedagógico en el cuaderno de comunicado, bueno, estabas notificado desde el principio. exacto, pero son esos resguardos que digamos, al atravesar también el paradigma
de todavía cómo lo inserto en la escuela, son esos huecos que quedan que no se pueden generar. Bueno, Flavia, te agradezco un montón, la verdad que hablamos de todo, recorrimos, digamos, para vos que por ahí te es denso leer, digamos, lo que dice la ley, eso que recorrimos, lo recorrimos con cosas prácticas, con discusión, que es para miles de programas, pero agradecerte este espacio, este tiempo que nos abriste para poder desenredar un Gracias poco a la vos. ley de ESI, y antes de que nos despidamos quiero, digamos, volverte a contar dónde la puedes encontrar a Flavia, porque si te interesa todo lo que ella nos está contando, si te interesa, digamos, tener información, sos docente, sos padre, tenés la posibilidad, digamos, de contactarte con ellos, ¿sí? Así se habla de ESI, lo tenemos en Instagram, ¿no? Dice Sí. acá, su flyer dice, somos un equipo de personas con un objetivo común, difundir la ley 26.150 y los contenidos implicados en la misma en las escuelas y en la comunidad. Es nuestro aporte a la construcción de una sociedad menos violenta, más justa, con igualdad de oportunidades. Profesionales de la hostia porque tienen claro cuál es el objetivo. Está creo que con lo que te contó Flavia, y ahí hay diferentes personas del equipo, están llevando a cabo este Instagram que te recomiendo que te conectes porque vas a encontrar vivos con diferentes profesionales que van a hablarte de ESI, y tenés un montón de elementos en las redes, tenés el Instagram, tenés el Facebook, ¿sí? Tenés YouTube, ¿sí? Tenés correo electrónico, ¿sí? Así se habla de ESI, 20@gmail.com. Y bueno, nuevamente agradecerle a Flavia que haya estado en esta charla clave, porque justamente era muy clave esto de ESI, que todavía sigue siendo un hueco en la escuela. Así que muchas gracias, Flavia. Gracias, gracias a vos. Nos vemos. Gracias.